Pues nada, bienvenido una semana más. Hoy pivotamos, el 52 es un pivote, es un aquietamiento total, pero como la premisa básica de carácter universal es el movimiento, pues obviamente el 52, que es el aquietamiento, es la pivotación entre un periodo, un ciclo y la parada pertinente para que los sedimentos se aquieten y condensen y pueda uno andar desembarazadamente afrontando el siguiente ciclo. Bien, lo tenemos situado secuencialmente entre la conmoción, el trueno, la manifestación de la divinidad o la manifestación del destino, que se representa con la reiteración del trueno, que nos conmociona, nos conmueve y nos invita a reflexionar, no para que tiremos aquellas cosas que portamos con conocimiento y dignidad, pero sí para que analicemos y corrijamos aquellos pasos que puedan estar fuera de la senda que nos corresponde como seres comprometidos con el proceso universal. Bien, entre la conmoción y el progreso gradual, otro hexagrama precioso, porque es un progreso lento, detenido, minucioso, exigente, pero es que acaba siendo ejemplar y trasciende. La imagen que emplea la tradición son las ocas que conforman en el vuelo partiendo de los altiplanos, se elevan sobre las nubes y han sido objeto de meditación para poetas y chamanes, ilustrando acerca de lo trascendente de alguna manera intuitiva por sus conformaciones geométricas, por la belleza, por el desapego. Pues bien, entre la conmoción y la evolución gradual tenemos este pivote, este pivotar, este aquietamiento de la doble montaña, prototipo donde los haya, de la meditación o del yoga. Emula, vamos, más bien, las formas budistas, por ejemplo, del Buda sentado, pues son posteriores al arquetipo con el que trabajamos, que es anterior incluso en el tiempo. Pero como tenemos más conocido la posición del Buda meditador, pues nos sirve, una nos lleva a la otra. Podemos partir de la más próxima en el tiempo, del Buda meditando y trascender hasta las imágenes de las montañas que descansan una sobre otra, significando, como digo, aquietamiento y pero aquietamiento circunstancial y momentáneo, de la misma manera que cuando, pondré un ejemplo de carácter coloquial, cuando acabamos de hacer limpieza de la casa, vamos a dirigirnos al ámbito inmediato, muy habitual, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Estás azorado porque has estado haciendo la limpieza, quitando de aquí y de allá y poniendo, te limpias o tienes los hábitos higiénicos que sean pertinentes y te aquieta para que los sedimentos para pasar de un estado a otro. Lo mismo que cuando pasas de una clase de inglés, eh, pongamos también por caso, a una actividad de, pues vamos a hacer de tai chi o de qigong, o, o de albañilería o de jardinería. El proceso de aquietamiento que necesariamente debe haber y que de hecho lo tenemos en el ámbito de la jornada diaria cuando terminamos la labor y descansamos para afrontar un nuevo día. Bien, sin embargo, este arquetipo universal pues tiene una enorme trascendencia, porque permite lo mismo que la sedimentación de los vinos, que se le va dando la vuelta para que vayan sedimentando, y lo mismo que
la estratificación cultural se va conformando en las distintas universidades por capas cronológicas, pues el 52 es el aquietamiento en el momento actual como respuesta oracular. Ya estoy hablando directamente a quien ha obtenido la respuesta oracular del 52 sin línea. Aquieta tu espíritu hasta que puedas desapegarte del yo, profundizando, desapégate del yo y contempla el momento presente. Esto llevado al símil que he tomado primariamente, pues en el objeto de la meditación sabemos que cualquiera de ellas que hay a lo largo del mundo, nos centramos o bien en la devoción o bien en una imagen, en un mantra, en una idea. Te concentras en el momento presente, desapegado de sentimientos del yo y dejas que sedimente todo ello y tú adquieres una visión objetiva que está absolutamente centrada. Vuelvo a subrayar que esto va dirigido especialmente a quien ha obtenido la respuesta, porque el texto de tradicional así lo dice. No vayas en los pensamientos más allá del día de hoy. No te proyectes hacia el pasado, fuera glorioso o lamentable, ni te proyectes al futuro poniéndole luces o poniéndole sombra. Párate en el momento circunstancial en que te hallas y procura desapegarte lo más posible de los sentimientos de apego subjetivo. Esta sería fundamentalmente la imagen del 52, que además tiene como nuclear, que no lo he citado todavía, pero lo voy a hacer ahora, al hexagrama número 40, la liberación. Libérate, libérate del pensar en el ayer, libérate de proyectarte hacia el mañana, libérate de los apegos y estate en el momento de esta liberación espiritual que te permite y, digamos, objetiva dentro de lo que nuestra práctica y nuestro nivel espiritual nos permita de las circunstancias que nos rodean. Bien. Esta es en esencia el espíritu del que debe extraerse la actitud adecuada para afrontar la consulta en la que hemos obtenido con el 52 sin líneas mutantes. Entramos a valorar las mutaciones una a una. Obviamente aludimos con este subrayado, con esta parada que estoy haciendo, este nivel de entonación, para que tengáis en cuenta que entramos por la estructura abajo. En la estructuración analógica con la fisiología humana corresponde al dedo de los pies. Un influjo o un movimiento que tiene el input en una zona tan baja no tiene sentido que lo sigamos. Entonces, aquí también tiene mucha importancia que si nos paramos al primer impulso, estamos coincidiendo pertinentemente con el arquetipo que nos toca vivir y asimilar. Aquietamiento del dedo de los pies, sin defecto. Párate, consultante, no vayas más allá del momento actual. Esto no tiene otro efecto en el exterior que producir lo que nos manifiesta el complementario, una imagen agraciada, una ilusión. Partir para el emprendimiento en una situación donde el influjo se manifiesta en el dedo de los pies sería partir detrás de un espejismo, que es lo que representa en este caso el hexagrama complementario que se produce con tal mutación. El 22, la gracia, que al mismo tiempo que sirve para terminar bien un trabajo, también tiene esa otra vertiente de que enmascara
lo que hay detrás. ¿Mm? Bueno, esto para la primera línea de mutación. Cuando la línea que muta es la segunda, se nos produce como complementario el hexagrama número 18. El trabajo en lo echado a perder. Bien, pero el texto de la segunda dice, oye, no te movilices. Ya recordamos que en el ámbito estructural la primera nos ha dicho que lo que teníamos ahí era un espejismo y que no nos movilicemos tras él. Esta segunda es todavía un poquito, mm, digamos, en el ámbito, porque he tenido ocasión de verla como respuestas oraculares a personas, además que no se han detenido, porque el mundo también nos impone, el mundo en el que vivimos, el mundo cultural en el que vivimos, nos impone su propia inercia, ¿no? Entonces tenemos prototipos del triunfador, de la belleza externa, ¡ay! De la seducción de la publicidad. Y aquí el sujeto está, está sujeto, permitidme la redundancia, a influencias externas que están teniendo un poder que no debieran tener sobre él, porque el texto del Duque de Chow dice que nos movilizamos, alude en el ámbito de la estructura a la pantorrilla, que no es dueña de sí, el pie no lo era, pero es que la pantorrilla cuando ya está en movimiento tiene además la desventaja de que como no es la dueña de la cabeza, aunque ella quisiera pararse, ver si la cabeza va proyectada detrás de una ilusión, porque te has metido en un grupo, porque te ha encantado una persona, porque te ha seducido una idea y te ha arrojado sin más criterio detrás de ella, y era esta la línea que tienes, no vas a poder frenar aquella carga de error que mueve a quien tú sigues y por tanto te va a arrastrar y vas a caer con él o con ella o con la idea. Entonces, para el consultante, el complementario, en el ámbito de la previsión de hacer las consultas antes de emprender, pues es una advertencia para que se autoanalice de por qué tiene esa apetencia de seguir a ese grupo, a esa persona o a esa idea. Y que no podría controlarla, que no lleva un buen fin y que él, como prosélito, no tendría capacidad de poder frenar aun cuando se viera, aun cuando en un momento determinado viera que la idea era descabellada y que lo llevaba al traste, pero no iba a poder evitar el desastre. Por tanto, el 18 como complementario le invita a que reflexione cuando ha permitido que se le cuele ese tipo de debilidades, que la corrija y que como ya puede haber constituido un hábito, que al meter la corrección tenga la capacidad de irla velando durante un tiempo para que no se le cuele otra vez la misma tendencia del café, del tabaco o de aquella persona que no es más que un seductor o una seductora, o la idea. Con eso tenemos a la segunda línea. La tercera línea, y vuelvo otra vez a tocar así, siquiera tangencialmente, para que lo tengáis en cuenta, línea estructural multitensionada. Yo he tenido ocasión de vivir en una circunstancia, yo personalmente, de este orden, y es catastrófica. Es decir, aquí a mí me sirve una imagen, ahora que vemos que hay tanta movida, ¿no? Digo gimnástica. El que no corre vuela y el que no hace running y el que no hace alpinismo y el que no hace submarinismo y tal y cual. Y vamos desenfrenadamente en muchos casos, no tengo nada en contra de una saludable actividad física, sino todo lo contrario, pero sí por aquello de las marcas y de la competición y de la parte de moda que sea impertinente, en que
Suponéis que alguien está sprintando en los 100 metros, que requiere mucho más que la carrera de fondo, ¿no? Necesita un motor de gasolina como un Ferrari, no es un diésel pesado, sino un Ferrari. Bien, pero a los 25 metros, a los 50 metros, que está a pleno rendimiento el corazón, llega un gigante, lo coge por la cintura y lo para. Se le sofoca el corazón. Lo pongo así de gráfico y podéis trasladarlo a cualquier eventualidad en la que nos metemos en una conversación sobre política, sobre sentimientos, sobre formas de vivir, sobre sexualidad, sobre ciencia, cualquier cosa. Nos metemos en el fregado sin tener una base lo suficientemente sólida y sin el conocimiento adecuado para poder compartir con las personas en las que nos hemos metido en tal fregado. Entonces, es la discusión de una pareja y están los dos en el calor de la bronca. Si ahora lo cortas, el corazón se viene abajo. De hecho, hay una capacidad de sofoco. El texto habla de se sofoca el corazón porque pretendes cortar la carrera a la mitad y en seco, porque te has metido en medio de una bronca y te llevas tú el palo, ¿no? O aquellos dos que estaban muy acalorados y que luego presumiblemente, bueno, no sabemos si van a acabar en el hospital o van a acabar dándose arrullos, ¿no? Pero tú te has metido en medio y te llevas el mojicón. O te has dado cuenta de que la conversación en la que te has metido ha llegado a un momento en que has abierto la letrina y está cayendo toda la porquería que el otro acumula, la que tú acumulas, y que hace imposible la conversación en términos racionales y constructivos. Y toda esa mugre que nos viene encima, pues nos atosiga el corazón. Bien, tercera línea, que lleva al 23, que como sabéis es el máximo apilamiento. No vaya a construir sobre lo que el arquitecto determinó que tenía que tener 3 pisos y tú le quieres echar otros 3. No, no más construcción. Primero, asegúrate de que la base, la solera, es lo suficientemente amplia. Por tanto, esta línea, antes de meternos en el fregado, debiéramos haber consolidado con suficiencia la base propia. Bien, esto es para la tercera. En la cuarta hay un salto cualitativo. Y con esto volvemos otra vez a aludir al arquetipo al que primariamente hace alusión en su sentido más elevado, a la meditación o al yoga, a la quietud. Y el texto del Duque de Zhou hace alusión a ello. Dice concretamente que ya hemos logrado aquietar nuestros nervios, nuestra inquietud, nuestros proyectos en la base de la columna, en los primeros chakras, pero no como cuando vamos y llevamos 3 meses en el yoga y decimos, uy, ya he despertado el primer chakra, déjate de majadería. Aquí es cuando de verdad hemos logrado un cierto control que ya no es posible revertirlo hacia detrás, gracias a Dios. Es como una cremallera que ya hay un logro inicial, porque lo que estás quitando es la base espinal, pero ya hay ahí un logro. Bien, pero te dice, aquíétate aquí, porque este logro ya es significativo, aun cuando todavía te quede bastante, porque todavía nos queda la línea cuarta, la línea quinta y nos queda la línea sexta, que tienen una mayor elevación espiritual y por tanto una mayor ramificación fructuosa sobre la vida espiritual y física del ser que está en este estado de quietud. Pero aquí ya está en un principio. El complementario es el 56, que te dice, por una parte, una de cal y otra de arena.
permitidme el ejemplo coloquial. La buena es que esta base ya es sólida y te lo está reconociendo no tu ego inferior, ni el monitor de la clase a la que vas, porque quieres que sigas yendo para él mantener alumnos, sino que es lo trascendente que te está, por medio de una consulta, te está diciendo, ya tienes un nivel aceptable y reconocible de quietud, pero todavía estás en una fase inicial, te queda camino que recorrer y al que adaptarte. Hesagrama número 56. Adaptación, sobriedad y adecuación al fuero por donde vas a empezar a transitar. Esa es una posible respuesta para la cuarta línea en mutación. Cuando en otra ocasión la línea que nos muta es la quinta, aquí hay una expresión muy bonita, pero ojo, también todavía estamos en camino, ¿vale? El texto es precioso porque dice, cuando logres conciliar corazón y razón y en función de eso tus palabras sean comedidas conforme a lo pertinentemente justo en cada momento y ocasión, es ya la construcción, la base, Ken, sobre el hesagrama complementario que se produce con esta mutación, que es el 53. Una base en la que el equilibrio, la conjugación armónica entre corazón, razón, palabra y acto significan ya una montaña de aquietamiento real sobre la que vas a poder expresarte de manera que hacia una evolución gradual de carácter ejemplar. Hesagrama número 53 al que nos lleva la mutación de la quinta línea. Cuando en otra ocasión afrontamos la sexta, pues aquí tenemos el arquetipo de que he hablado, las garzas volando en conformaciones geométricas, que nos quedamos embobados los urbanitas cuando las vemos. Bueno, también la gente que vive en el campo de manera natural. De hecho, los antiguos chamanes y seres más espiritualizados usaban las plumas, como dice en el texto, para hacer los atrapasueños, para hacer los rituales, las salmodias de purificación y eso. Bien, con esta, la sexta línea dice que nuestra pretensión, nuestra consulta, nos va a llevar a elevarnos sobre el terreno de una manera intelectual y espiritualmente muy elevada, y daos cuenta que hay una aparente paradoja porque el complementario es obstáculo, impedimento. Pero esta es una característica que el que vuela a tales alturas, pues ya tiene introyectada a priori. Es decir, no ha llegado a tal altura, sino ha vivido distintas vicisitudes y las ha logrado ir amainando, aquietando y sedimentando. Y cuando las has aquietado hasta ese punto, perdón, he confundido la línea sexta del 52 con la línea sexta del 53. De manera que donde digo Diego. Y disculparme, pero vamos a esto. El 52, que es el aquietamiento, diríamos o decimos que es cuando ese aquietamiento, que en la cuarta línea comenzaba con por poner el símil más conocido en la cultura occidental hinduista del primer chakra, pues ya aquí hemos quitado hasta el último chakra. Hemos llegado hasta arriba. La quietud alcanza un grado de magnanimidad impresionante. Ya todo lo mundano y terrenal aparece como nimio, de manera que la quietud adquiere un carácter
extraordinario. Y la línea que se produce con esta mutación sí es el hexagrama número 15, la modestia, que es la balanza de equilibrio cósmico, donde los extremos están perfectamente armonizados, ni falta en una parte ni sobra en la otra. Bien, con esto hemos logrado llegar hasta la cumbre, al menos verbalmente. Es más fácil verbalmente que en la realidad. Y verbalmente, y daos cuenta que he patinado, yo ya me iba por los cerros de Úbeda detrás de las garzas, de manera que aplicados el cuento. Bien, vamos a tratar de conciliar dos líneas. La primera y la segunda. La primera es dedo de los pies. Y esto que lo que tiene delante es un espejismo. La segunda, tío, tía, permitidme el uso de este lenguaje de ahora. Tú estás flipado con, estás perdidamente enamorado de esa idea o de esa gente o de ese tío o de esa tía. Paro este lenguaje, ¿vale? Paro este lenguaje. Y te vas a pegar el zarpazo yendo detrás. Entonces, tienes que conjugar el espejismo con el ímpetu, el énfasis con que tú estás prendado de esa idea equívoca. El complementario de ambos es el 26. ¿Y a dónde nos lleva? Dice, oye, mira, toma mejor ejemplo en lo que la civilización a la que pertenece tiene como facultados ejemplos. El 26, la Universidad de la Vida. ¿Qué habla de patrones musicales? Bueno, pues patrones musicales, fíjate tú si hay ahí, desde el twerking de hoy hasta Mozart o Juan Sebastián Bach o Beethoven. De manera, sea de lo que sea, de la construcción imaginaria, material, de un orden intelectual más bajo o más alto, la civilización a la que tú perteneces tiene facultados consolidados patrones que te sirvan de ejemplo y no este de un impulso que corresponde a una imaginación, además obstinada, que te llevaría al fracaso. Esto para la primera y segunda línea. Cuando en otras circunstancias tenemos que conciliar la primera, aquella del espejismo, con la tercera, que es meterte en el fregado y cortar cuando la cosa se te ha venido encima y el castillo de naipes o la deuda financiera te agobia o aquellos supuestos líderes espirituales son una secta de paranoicos que pronostican y pretenden cosas negativas y te caen encima con sofoco del corazón hasta el punto de que literalmente pudieran acabar con tu propia vida. Porque un parón en medio de económico en donde lo has invertido todo o espiritualmente donde te has metido hasta las cejas y te das cuenta cuando estás en medio de ello y quieres cortar, pues mal asunto. De manera que presta mucha atención al complementario. ¿Cuál es el complementario? El hexagrama 27. El arquetipo de la manera correcta de alimentarnos. De alimentarnos no solo de elementos materialmente fungibles, sino de asimilables conforme a psicología, conforme a intelecto, conforme a razón, conforme a intuición, conforme al espíritu. Y no solo aquello con lo que nos alimentamos nosotros, sino aquello que alimentamos con el hábito de nuestras conversaciones con colegas, con amigos, con familia, con íntimos. Presta especial atención a tu manera de alimentarte, porque evidentemente es incorrecta si se alimenta de un espejismo y si se alimenta de meterse en los asuntos sin haber consolidado previamente
lo suficientemente la base. Bien, esto para la primera y tercera. Con la primera y la cuarta, al haber una primera en ambos casos del primer nivel y del nivel cualitativamente superior, como es el trigrama superior, pues la primera se supone que vamos a hacer caso y vamos a desistir de seguir el espejismo. Con lo cual, ya hemos hecho una captación importante que es realmente un logro, como significa la primera línea cuarta. Un logro inicial. Te has dado cuenta de que es un espejismo y no debes seguirte al espejismo, pero todavía te queda camino por andar. ¿Ok? Bien. Complementario. El 30. ¿Qué debemos colegir del 30 para conciliar estas dos líneas de manera adecuada y positiva? Pues la esencia de aquello que hemos captado por el análisis de las dos líneas. 30. La claridad. La claridad y la luz tienen mucho que ver con aquello a lo que adherimos. Y el resultado final, la luz, tiene que ver con el grado de dosividad que tenemos en relación al cultivo de aquello que hemos seleccionado dignamente como esencia para cultivar. Bien, esto para la primera y cuarta. Cuando tenemos que conciliar la primera y la quinta, pues tenemos primero ese primer manotazo a nuestra, digamos, a nuestra poca preparación, a nuestra novatez, a nuestra puerilidad, a nuestra fantasía ilusoria. Corrígela o no vaya, ese impulso tiene un nivel muy bajo. Bien, vale, corrígelo. La quinta, bien, pon orden en conciliar los impulsos de tu corazón con la capacidad racional de analizar, conjuga ambos de manera que aquello de lo que hable y con quién lo hable y cuando lo hable contenga una perfecta coherencia entre corazón y razón. Bien, y entonces deberás establecer una base con tiempo y para construirla con una capacidad muy minuciosa, porque el trabajo ha de resultar de manera ejemplar. Y un trabajo ejemplar pues necesita que cada escalón esté bien construido. Complementario de ambas líneas, el hexagrama número 37. Seguramente al consultante le vendrá muy bien tener en cuenta varios aspectos del 37 como complementarios. Primero, que es una estructura tradicional, pero tradicional no en el sentido de la política, en el sentido político que le da la actualidad de reaccionario, sino, no, de tradicionalmente bueno, porque es un crisol entre la inconsciencia de los actos y los actos conscientes para con el propio individuo y con la colectividad en la que vive. Y luego porque dentro de ese crisol se dan como premisa sine qua non el amor, el respeto a la jerarquía, que en el ámbito de la familia es indiscutible, para nada arbitrario, la lealtad que surge entre los miembros de la misma familia y el respeto entre las individualidades y el basar las palabras en la verdad. Y con eso, pues estamos conciliando la primera y quinta línea. Cuando tenemos que conciliar los extremos, la primera y la sexta, aquella del espejismo que nos invita a, bueno, párate porque no sigas el espejismo, y la sexta que dice aquieta. Lejos de tener un espejismo, lo que debes hacer es aquietar magnánimamente todas tus pretensiones de lo material y ver las cosas con la nimiedad que realmente le corresponde al mundo de lo aparente y de lo material.
Cuando hayas logrado ese aquietamiento, trata de pasar tu personalidad en el medio en anonimado, entre la oscuridad. Con esto estoy aludiendo, sin haberlo nombrado, al complementario, que no es otro que el hexagrama número 36, el oscurecimiento de la luz. Cuando lo que prevalece en el medio es la oscuridad, lo mejor que puede hacer el noble para preservarse a sí mismo, así como a la poca luz que pueda llevar dentro o mucha, es pasar anonimado para que no lo crucifiquen o lo lleven al patíbulo inquisitorial o al árbol del huestre donde colgaban al desgraciado de turno. Bien, esto para la primera y segunda. Subimos un perdañito, pero cuidado, ojo con el perdaño es resbaladizo. Y lo subrayo porque en nuestra sociedad tenemos demasiados ídolos publicitarios. La publicidad y el confort nos llega por todas partes y nos enganchamos enamoradizamente. Lo mismo que de adolescentes nos gustaba el actor o la actriz que veíamos en la película, y que a lo mejor estaba a 10.000 millas, no solo física, del alcance del sujeto o la sujeto. Bien, tenemos a esa segunda línea que ve, oh, qué brillante es, cómo va, qué vive, cómo me gusta. Ojalá pudiera estar a la altura de esa persona o ser como esa persona. Pero es que ahora además se me da la oportunidad de que me puedo enganchar en su carro. Sí, te vas a enganchar en su carro. Y a la mitad del camino está diciendo, hostia, pero si este es un loco o una loca, menudo berenjenazo nos vamos a pegar, pero es que no lo puedes parar porque tú no llevas el mando. Bien, esta es la segunda línea y ahí es la primera que tenemos ahora. Y ahora conjúgalo con la tercera. Pues date cuenta el trastazo que te puedes pegar. La tercera es parar el bólido que va a 200 kilómetros por hora, pues lo ha puesto a 200 y ahora, pues, animalito, un jabalí, se cruza por la carretera de Córdoba y quiere frenar de golpe. Pues la hemos arreglado. Pobre del jabalí, pobre de ti, de tu acompañante y de tu Ferrari. Menudo leñazo te va a pegar. Hexagrama complementario total, el 4. La necedad juvenil. El adecuarse a las circunstancias del entorno circunstancial y que inevitablemente no tienes más remedio que aceptar y en el que debes moverte según las premisas que te, que te pone delante. Donde tú vivas, tienes que aprender el lenguaje sí o sí, si no, no te entiendes. Vas a tener que circular por las carreteras a las velocidades que te diga, sí o sí. De manera que con esto conjugamos la segunda y tercera línea con el complementario, la necedad juvenil. El saber adecuarse al entorno circunstancial de la civilización en la que nos ha tocado vivir y de la que rajemos o no, tenemos que aceptar sus condiciones estructurales. Bien, pasamos a la segunda y la cuarta. En la segunda, desgraciadamente, seguimos teniendo la tendencia de ir detrás de, y disculparme, no tengo nada, no quiero, pero pongo desde mi visión socioeconómica, y espero que me entendáis, que no pretendo juzgar a los de otros niveles, pues hay un yate, uy, qué yate tiene, uy, yo quiero un yate, y para comprarte el yate a ver lo que haces, ¿no? ¿Mm? Y vives en una zona marginal. No, no quiero decir nada. No quiero decir nada de que medio te puede querer valer, pero vosotros ya lo podréis suponer. Y me meto en esa dinámica y me va a arrastrar, no al yate, sino a que me pegue
que me pegue con la eslora en los dientes y me deje sin cabeza, ¿vale? La segunda línea. Y la cuarta, ¿vale? Aprendes, asimilas un poco lo que te está diciendo la segunda, que te dejas prendar por el entorno, por la publicidad, por el halago de, diré la masa. No son términos que me gusta emplear. La masa está constituida por seres humanos, pero desconnotándola de los aspectos peyorativos y de suficiencia y de condescendencia, entenderme lo que quiero decir, ¿no? Te dejas llevar por, por el entorno del canto de la sirena, con esto está un poco más descomprometido, sin querer ofender a las criaturas, que cada uno estamos donde estamos, pero con la segunda ya sabemos, vamos detrás de ese cante. Si logras asimilar que debes corregir para tener tu propia aproximación al dictamen aquel de conócete a ti mismo, ya estás quitando algo, que es lo que nos dice la cuarta. Hay un primer paso importante que has sabido reconocer y que puesto que lo has introyectado bien, o tienes la obligación de introyectarlo bien, si tienes en relación a esta consulta, pues has dado un pasito importante, aunque todavía te queda mucho camino al que adecuarte con sobriedad y con circunspección, como corresponde a todo caminante, cuando todavía nos queda mucho camino. El complementario de ambas líneas es el 50, es decir, el caldero, aquel que nos invita, o que más bien que nos invita, nos dice, mira, una contemplación real de las cosas en el entorno cultural y civilizado en el que te desenvuelves, no se conforma con la primera vista. No va y coge la papa en el mercado y se la come a bocado, ni el pescado crudo. No coge las berenjenas y se la come tampoco a bocado, ni coge un trozo de tela y se lo lía alrededor y dice que ya está vestido, sino que en función de elementos culturales que porta y que tiene al alcance, a través de lo que ve en su forma elemental, es capaz, por medio de su cultura, de elevarlo en algo digno de ser puesto o comido. El caldero, la capacidad de transformar las primeras apariencias en algo digno de la propia personalidad y del contexto de civilización al que te debe. Esto para la segunda y cuarta línea. Cuando en otra ocasión tenemos que conjugar la segunda y la quinta, nos volvemos a encontrar todavía, en principio, con este prendarnos de las apariencias, ya sea del lujo, ya sea de la belleza, ya sea del dinero, ya sea de incluso del conocimiento, porque todo puede convertirse en arrogancia. Recuerdo el dicho espiritual rabínico de que uno de los posibles pecados del erudito y de quien se maneja con los textos sagrados, el engreimiento y creerse que él es el libro, por ejemplo, en nuestro caso, aprendices de I Ching, creerse que uno contiene la sabiduría del libro porque lo esté manejando, es una soberana estupidez, ¿no? Entonces, no fiarnos de la apariencia publicitaria ni de una adscripción y de una asimilación meramente estética y externa. Si consigues superar ese primer bache, representado por la segunda línea, la quinta nos dice, bien, has entendido esto, ¿no? Ahora, a partir de lo que ves, profundiza y transforma esa primera apariencia en algo digno de ser compartido con aquellos finalistas
a quienes el objeto de tu pregunta con quienes tendría que revertir. Convierte lo elemental, lo que ves en apariencia formal, a priori, en algo, construye un traje, aprendiendo patrones, construye un buen guiso, leyéndote a los chefs que hoy abundan tanto, o a la receta de tu mamá, de tu abuela, que mira lo que hacía con las patatas que sabían a gloria, aunque las papas sean tan ricas y haya incluso quien se las come crudas, pero por lo menos algún bocadillo. El complementario es el 57. Sitúa una meta elevada. El 57 no cuenta con mucha capacidad transformadora de momento. Es gentil, debe tener, por eso debe situar una meta alta, dirigir todos los esfuerzos de manera paulatina, porque si no, no llena nunca la alcancía con la que se quiere comprar aquello que le ha gustado y no podrá comprarlo. Entonces, son pequeños esfuerzos, una alta meta y todas las energías dirigidas hacia la consecución de esa finalidad, que por cierto también implica tiempo, porque tiempo para ir acumulando en la hucha o tiempo para ir acumulando el conocimiento, las distintas reglas para que cuando acabe el curso de inglés pueda yo resolverme en la City como si fuera un nativo. Y todo eso implica perseverancia, una finalidad y una prosecución perseverante en el tiempo. Eso para la segunda y quinta. Cuando tengo que conjugar la segunda y la sexta, tengo aquello de que me dejo llevar por los encantos del momento, los cantos de la sirena, los efectos publicitarios, lo que se ha comprado mi cuñado o mi prima y yo no lo oí que me encanta y yo quiero comprarme uno igual, o yo me quiero meter en ese gimnasio o en ese grupo o en esa clase o aprender aquello. Error, que luego aquello tiene un carácter negativo que no se evidencia a priori, pero que luego cuando estés de mercurio hasta la ceja ya no hay manera de salvarte de la caída. Eso, la segunda línea. Cuando la tenemos que conjugar con la sexta, pues sobre esta primera, segunda, obviamente, la sexta dice, párate, ten una mirada aquietada en el momento presente. No vayas ni para el pasado ni para el futuro. Desapégate de toda esa grasa sentimental y emocional que te hace agregarte sin criterio, sin razón y sin desapego a lo primero que te encanta, que te encandila el ojo. Aquieta. La conjugación de ambos elementos nos lleva al hexagrama número 46. El empujar hacia arriba, el esfuerzo que tiene toda plantita que partiendo de una semilla, cuando se abre a la vida, su esqueje tiene que ir sorteando los pequeños granitos de piedra que tiene la tierra por delante, pero ella tiene un norte al que dirigirse. La fotosíntesis, la vida, el sol, un ejemplo al que seguir, una dirección en la que empujar y con una característica especial que tiene el 46, que frente al leitmotiv de es propicio ver al gran hombre que hay en cualquier circunstancia, que traducido al román paladino quiere decir, mira, ve las cosas estas, pero no con tu ser más liviano y jocoso, sino con el más serio, el más fundamentado. Y aquí la diferencia es que es preciso tener un modelo al que seguir, que puede ser una persona, una idea o una institución. Pero ojo, de necesidad. Esto para la segunda y sexta.
Ahora saltamos de escalón, pero ojo con el escalón que vamos a pisar. El escalón que acabamos de pisar, la tercera línea, adolece de un ímpetu impropio, insuficientemente fundamentado. El carácter propende, uno es muy enterado, una es muy enterada, sabe de todo y te metes sin consideración en cualquier fregado que se te ponga por medio. Y cuando te metes de por medio, te toca caer, el follón te cae encima. Te cae encima hasta el punto de que literalmente puede significar el, el colapso del corazón. Fue la tercera línea y el pararte en seco en medio de un trabajo en el que has echado todo el tiempo y todos los recursos tuyos y familiares y que ahora el banco te lo han desfalcado, ¿da cuenta? Pues se te viene abajo. O cuando es el empleo físico y has agotado toda tu energía, o es cuando todo tu empeño intelectual en una tesis, o cuando es en el seguimiento de una falsa doctrina, pero te das cuenta cuando os ha tenido que redar a todo la policía porque era ahí una cesta perniciosa. La tercera línea. De esta tesitura partimos. Antes, consolidar la base con generosidad. Y la cuarta, que si has consolidado la base con generosidad, pues entonces ya has pavimentado has solidificado un primer chakra, lo has abierto, lo has despejado, pero todavía te queda mucho camino que andar y mucho camino al que adecuarte. El complementario es el 35, el autoesclarecimiento o el dirigirse a personas o a instituciones que te reciban y que te doten de la claridad que tú hasta este momento no tenías, pero que estás en condiciones de poder adquirir si te abres receptivamente en tu interior y pasas la linterna de los dioses o la luz del conocimiento por todo tu cuerpo, como pasa el escáner reconociendo todos los abismos celulares de nuestra anatomía. Bien, esto para las líneas tercera y cuarta. Cuando tenemos la tercera y la quinta, la tercera vuelvo a repetir, la que ya del sofoco del corazón, el meterse inopinadamente e insuficientemente bien pavimentado la base, te metes en un fregado que de pronto te corta y que hay riesgo real de colapso. Y la quinta, aquella en que dice, primero tú deberías haber tratado de conciliar el impulso del corazón con un razonamiento intelectual, sentimental, psicológico, espiritual, de mayor elevación, de manera que puedas conciliar y que tus palabras no sean alocuadas o seas un mero farfullador de palabras. No, que las palabras sean, pues con esto aludo al Nuevo Testamento, como decía Jesús en un determinado momento, que no recuerdo, no puedo citar por falta de mi... Que no salga por tu boca nada que no sienta tu corazón. Y que sea tu palabra un sí y un no. Bien, pues gracias, Ana, y que nos sirva eso. En una sociedad que estamos, que el que no habla es que es tonto. Daos cuenta. El que no habla es tonto. Bien, pues aquí la quinta línea te invita a tu propio autodominio y a poner una base de evolución gradual que te lleve a ser de ti mismo un ejemplo. El complementario de esta tercera y quinta línea es el 20. Te has convertido ya en un mediador entre el cielo y la tierra, en un sacerdote, en un rey que visita las comarcas,
todo el mundo te ve, todo el mundo está pendiente de ti y tú debes estar pendiente de los dictados celestes, porque eres un transmisor entre lo alto y lo bajo. De manera que debes ser especialmente cuidadoso a la hora de dirigirte al mundo, para no equivocarlo. Para no equivocarte tú en primer término, no desdecir los principios celestes y no inocular veneno en aquellos que creen en ti a la hora de mirarte. Bien, saltamos otra vez. De la tercera, perdón, aquí. En la tercera línea tenemos que conjugar al 23, que es el habernos metido sin demasiado. Aquí acabo de ver una deficiencia, lo digo para los que os he mandado esta hojita, lo rectifiquéis y toméis nota de lo que digo, porque tengo la segunda y sexta y en realidad es la tercera y sexta la que ahora nos toca conjugar. De manera que también hacer saltar por alto este error mío y entender que es la tercera. La tercera es aquella sobre la que venimos machacando. El meterse sin una preparación suficiente del propio terreno y conocimiento del terreno circunstancial en el que nos vamos a meter, nos metemos en un fregado que rebasa nuestras capacidades y que en un momento dado, y permitidme este lenguaje tan coloquial del que estoy haciendo uso, se nos viene el sombrajo encima y produce el colapso de nuestras expectativas. Esa es la tercera línea. Y la debemos de conjugar si la asimilamos, primero pues parándonos, no metiéndonos en el fregado, fomentando nuestra base y con la sexta línea, que es pues con un aquietamiento de no ir más allá del momento presente, ni retrocediendo hacia el pasado glorioso o triste, ni hacia un futuro presumiblemente bueno o nefasto, sino conjugar las cosas conforme al momento preciso en el que estamos, aquietando nuestro ser, nuestros sedimentos materiales, entendiendo que todo lo material sujeto al pegamento del yo es nimio y alcanzamos una visión de nosotros mismos más desapegada y más espiritual. Bien, conjugando estas dos líneas, el complementario de las dos líneas es el hexagrama número 2, lo receptivo. Lo receptivo es tan valioso en fuerza y en virtud como lo creativo. Pero a diferencia de lo creativo, que tiene la capacidad y la necesidad, si es que se puede hablar así de lo creativo, de estar ideando constantemente, lo receptivo tiene que cumplimentar lo que ya ha recibido previamente de lo creativo, llevándolo a término sin poner nada de su propio coleto y sin desviarse, sino con la negación del que tiene que hacer la labor de lo que el arquitecto ha mandado. Es decir, el arquitecto es el proyectivo y a ti lo que te toca es atenerte al plano del arquitecto para ir poniendo los ladrillos uno a uno, las mezclas, los elementos, cristales, aluminio, hierro, lo que sea, con abnegación, sin desviarte del proyecto. Bien, eso para la tercera y sexta. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la cuarta, hemos dado un paso, ya hemos dado un salto cualitativo. Tenemos una primera línea. Es todavía, digamos que modesta, pero precisamente la modesta en la acepción de nuestro trabajo, no en la degradación etimológica del empleo común en nuestro mundo, ¿no? Sino el valor que realmente tiene la modestia, que equilibra los extremos. Pues bien, la cuarta línea
La cuarta línea ya ha logrado estabilizar una base importante. Nos remitimos, estamos en la línea en primera, pero del trígrama superior. Somos practicantes del yoga como arquetipo o del aquietamiento o de meditación, como nos ilustra el arquetipo, y hemos empezado a aquietar el primer chakra, ¿vale? Todavía nos queda bastante para llegar al máximo de espiritualidad, pero ya es una parte importante. Y ahora la tenemos que conjugar, pues, conciliando lo que sentimos como seres físicos y por tanto viscerales y por tanto sometidos a las reglas de la vida animal, lo tenemos que conciliar con los elementos de la razón específicamente humana y con la mucho más importante todavía, ética espiritual que corresponde al humano co-creador con el proyecto creativo del universo. Y es conciliar nuestra vida animal con nuestra vida intelectual y quiero decir, nuestra vida racional y nuestra vida espiritual, poniendo las palabras en orden para ir creando una base de evolución que nos permita finalmente alzarnos como se alzan las garzas en la tercera, en la última línea del 53. Bien. Con la cuarta nos queda camino por hacer. Con la quinta vamos a poner orden en las palabras y vamos a retirarnos del mundo vulgar, del centro de lo vulgar. Conciliando las dos líneas, el complementario total es el hexagrama número 33. La retirada de lo vulgar. Con la característica para los estudiantes de I Ching de que el noble es una persona advertida en el cultivo de las características, de las virtudes, que lo van facultando y que lo van haciendo más sensible. Y entonces, para retirarse de lo vulgar, no necesita estar de porquería hasta las cejas, sino que en cuanto huele que aquello huela descompuesto, toma la de Villadiego y se retira con mesura sin entrar en conflicto. Pues bien, el complementario total que conjuga la línea cuarta y quinta es una retirada pertinente y a tiempo de todo el ascenso dentro de nuestro ser de elementos vulgares. Esto para la cuarta y quinta línea. Complementario el 33. La retirada de lo bajo a los aspectos superiores del ser. Cuando en otra ocasión hemos de conjugar la cuarta, esa en la que ya hemos aquietado un chakra, pero todavía nos queda camino, y la sexta, que es la última, donde el aquietamiento adquiere un carácter magnánimo ante la indiferencia de lo material, de la nimiedad de todo lo material, y lo importante para el ser espiritual es poder contemplarse desapegado de su propio yo, y el complementario, la conjugación de ambas líneas, debe llevarnos al arquetipo del 62, que es una invitación a no ser soberbio y a darle el valor que tiene a lo inmediato, pequeño y concreto de nuestro vivir diario. Con esto conciliamos la cuarta y la sexta. Y por último, pues tenemos dos líneas muy positivas ambas. La primera es la quinta, aquella, hombre, positiva, pero con esfuerzo. Que no creamos que porque nos han salido ya estamos investidos. No, no. Esto es como si vamos al médico y nos dan la receta para que curemos la enfermedad que tenemos. Ojo, porque podemos incurrir en el error de, hoy me han salido dos líneas estupendas,
luego ya me echo a dormir. No. Te han salido 2 líneas estupendas, pero para que tomes las píldoras en las dosis adecuadas. ¿Y cuáles son las dosis adecuadas? Pues primero que tienes que tratar de conciliar tu yo básico, físico, biológico, animal, con sus apetencias, lo tienes que conciliar adecuadamente con la razón del ser humano, que se vale de los elementos que la civilización ha puesto a disposición a lo largo del esfuerzo de milenios. Eso en primer lugar. Y a partir de ahí, tú tienes que establecer tu propia base en la que empezar a evolucionar para que finalmente acabe siendo efectivamente un comportamiento ejemplar. Y para ello necesitas llegar al culmen entendiendo que todo lo material, incluyendo tu propio ser físico, tiene una caducidad, tienes que tener un desapego incluso de tu propia vida. En un momento determinado va a suceder sí o sí, aunque nos parezca poco pertinente el hablar escatológicamente, pero es que es así, y más quien tiene esta línea. Cuando logres el aquietamiento total, no sientas pena por el pasado, ni añoranza, ni te proyectes hacia el futuro de igual modo, y te aquietes en el momento actual, pues habrás conseguido algo importante. El complementario total es el 39, la capacidad de poder sortear los obstáculos de manera adecuada, pararte frente a los obstáculos, analizándote tú en tu posible implicación con ellos, no para pararte y quedarte allí parado por el peligro, sino para analizar la manera de poder seguir adelante. Y con esto, pues terminamos el hexagrama del aquietamiento. Gracias por vuestra atención.